Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y amigas. Gracia y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas en este día precioso, en esta nueva semana de transmisión. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y de radio y televisión, La Voz de Dios. Sean gratos los saludos en este día a nuestra amada hermana pastora Irina Angulo, directora del programa y de Fundación Voz de los que Claman en el Desierto. Hacemos un extensivo y fraterno saludo a mi apóstol César Plúas Alvarado, mi pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, así como a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos, que día a día se conectan y nos siguen a través de las redes sociales. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en este lunes 23 de agosto del año 2021. Vamos a estar orando por esta nueva semana de transmisión, que Dios sea guiándonos, ayudándonos en la predicación de su palabra. Padre Celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, mi Rey, mi Señor, mi Elohim, grande y maravilloso eres tú, mi Señor, grande y poderoso, oh Dios eterno, Dios de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, cuán grande y maravillosa son tus obras. Bendito eres tú, mi Señor, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Oh precioso, mi Rey, mi Señor, mi Elohim, cuán grande eres tú, mi Señor amado Padre. Oh Dios poderoso, santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, poderoso eres tú, mi Rey de gloria, grande eres tú, mi Señor. Venimos delante de su presencia, mi Dios amado, para darle gracia, para bendecir su nombre, para enaltecer y glorificar su nombre. Precioso Dios, para pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. En este día precioso y maravilloso, Padre Celestial, te pedimos que perdones nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestras culpas, Señor, nuestras iniquidades. Límpianos, santifícanos, purifícanos, redímenos de pecados, Señor. Oh precioso Jesús, ayúdanos a caminar en integridad. Padre, limpia toda maldad, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado. Y hemos hecho lo malo, Señor, ante ti. Pero usted es misericordioso, tardo para la ira, Señor, y grande en misericordia. Ayúdanos, Padre amado, bendito Rey de gloria, y sácanos de ese lodo cenagoso, sácanos de ese hoyo de oscuridad, a tu luz resplandeciente, Señor, en este día. Saca las almas, Señor amado Padre, otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Sé usted, Padre amado, en este día teniendo misericordia con el drogadicto, el alcohólico, el fornicario, el adúltero, el brujo, el hechicero, el satanista, el traficante de drogas, traficante de armas, ahí en los hospitales, los enfermos, Padre, en sus casas, precioso Dios, liberta, sana, restaura, Señor amado, Padre, bendito Rey de gloria, en este día precioso y maravilloso. Las almas son tuyas, Padre amado, bendito Rey de gloria. Ayúdalos, Padre amado, bendito Rey.
a salir de ahí, Padre amado, bendito Dios. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia. Que en esta mañana maravillosa y preciosa ellos puedan conocer tu nombre, Señor. Oh poderoso, mi Dios amado Padre. Gracias, precioso, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Grande eres tú, mi Dios amado. Gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que harás. Gracias porque en este día, Señor, veremos tu gloria. En sanidades, Señor amado. En milagros, Padre celestial. En la salvación, rescate de las almas, Padre amado, bendito Dios Todopoderoso. Glorifícate, Padre amado, desde el norte, del sur, del este, al oeste, Padre. En esta nueva semana, Señor, bendice, Señor amado, Padre, la programación. Padre Santo, bendito Rey de Gloria, todo lo que se esté moviendo en lugares celestiales está bajo tu potestad, Señor amado, sean principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ahí en regiones celestes, Padre. Todo lo que se esté moviendo, Señor, está bajo la planta de tus pies, Señor amado. Aún sea usted tomando dominio y control de la señal satelital, Padre amado. Bendito Rey de Gloria, para que podamos transmitir nítidamente, Padre amado, sin error alguno, Padre celestial. Pasa palabra, Señor amado, Padre, pon palabras sabias en mi boca, Espíritu Santo, para que ministre tu palabra, Señor, con poder, con autoridad, con amor, con misericordia, Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso. Úsame como vaso de honra y canal de bendición para la gloria de tu nombre, Padre amado. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Saludamos el amor de Cristo, nuestro hermano José Vera, nuestro hermano Wilmer Alvarado, su amada esposa. Gloria sea al Señor. Así como a cada uno de ustedes, mis amados amigos y hermanos que ya están conectados en su programa La Salvación. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este día precioso, en esta mañana maravillosa que Dios nos ha permitido estar delante de su presencia. Gloria sea al Señor para estar llevando esta programación. Que Dios nos ayude a seguir adelante en este caminar. Gloria sea al Señor. Saludamos a nuestra hermana Yolanda Ibarra. Gloria sea al Señor. Vamos a estar abriendo la Escritura. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro del Hecho de los Apóstoles en el capítulo 3, gloria sea al Señor. Hechos capítulo 3, gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. En esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema, gloria a Dios, un cambio total de actitud. Un cambio total de actitud. Gloria a Dios.
Mis amados amigos, hermanos y hermanas, en este día precioso y maravilloso que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. La palabra convertir, gloria a Dios, tiene un significado muy profundo y gloria a Dios cuando la persona acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, gloria sea al Señor, se tiene que ver un cambio total en su conducta, en su manera de ser y en todo lo que Él hace, gloria sea al Señor. Tiene que notarse totalmente ese cambio. Por eso que la palabra nos habla de arrepentirse y de convertirse. Arrepentimiento, gloria sea al Señor, ese sentimiento que el hombre tiene para dejar atrás el pecado, para confesar su pecado. Pero el convertirse quiere decir que es un cambio total, es una transformación o pasar de una forma a otra. Y ese es el cambio, es el giro de 180 grados que Dios le da al hombre en su caminar, en su nueva vida, cuando le acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso aquí la palabra nos dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque es importante que usted se arrepienta y se convierta. La Escritura nos habla, gloria sea al Señor, de que Él es el que borra nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, por amor de Él mismo. Por eso nos dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es importante que si usted quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que tener un nuevo nacimiento, tiene que nacer de nuevo, gloria sea al Señor. Y ese nuevo nacimiento, bendito y alabado sea su nombre, como nueva criatura, entonces va a estar experimentando, gloria sea al Señor, ese cambio en su vida. Como nueva criatura va a experimentar, gloria sea al Señor, algo diferente. Como nueva criatura va a experimentar, bendito y alabado sea el nombre del Señor, va a experimentar que ese cambio radical en su vida es el que lo hace diferente, es el que lo hace que tenga ese cambio en sus emociones, ese cambio en sus ideas, ese cambio en sus pensamientos, ese cambio en su manera de actuar. Por eso es importante, mi amigo, mi amiga, gloria sea al Señor, nacer de nuevo, porque la Escritura nos dice, de cierto te digo, que si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Porque el que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ese es el cambio entre lo que la carne, el hombre que vive en la carne, el ser humano que vive en la carne, el ser humano que vive en el espíritu. Y hay algo muy precioso que nos habla la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, gloria sea al Señor. Ahí en el libro de Romanos capítulo 8, ¿por qué tiene que tener un cambio total de actitud? Porque si usted no tiene ese cambio de actitud,
Usted no tiene ese cambio total en su vida. Gloria sea al Señor. Usted tiene que pasar de muerte a vida. Gloria sea al Señor. Dice la palabra, el que cree en mí y come de mí, no morirá, pues ha pasado de muerte a vida. Pero usted tiene que creer en aquel que Dios envió para propiciación de nuestros pecados. Usted tiene que creer, gloria sea al Señor, en aquel que Dios envió en rescate nuestro. Usted tiene que creer en aquel que Dios envió para que usted y yo seamos salvos. Bendito y alabado, bendito y alabado sea su nombre. Saludamos el amor de Cristo a nuestro hermano Cristian Tualombo allá en Esmeralda. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y le invito a que abra en Romanos capítulo 8. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 8. Y usted va a ver en las Escrituras acerca de lo que Dios nos habla y nos dice de ese nuevo nacimiento, de ese cambio total, de actitud. Porque si no hay un cambio total de actitud, bendito y alabado sea el nombre del Señor, si no hay ese cambio total de actitud, gloria a Dios, seguiremos viviendo y practicando el pecado. Seguiremos viviendo en la carne. Y dice la Escritura, gloria sea al Señor, que la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Por eso es importante que el día de hoy usted, mi amigo, mi amiga, tenga ese cambio total de actitud en su vida. Hay ese cambio total de actitud en su corazón, ese cambio de actitud total. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese cambio total de actitud es cuando usted comienza en ese nuevo nacimiento a caminar para el Señor Jesucristo, a vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme, bendito y alabado sea el nombre del Señor, a las Escrituras, conforme, gloria a Dios, a los preceptos de Dios, conforme, gloria sea al Señor, a la palabra, conforme a lo que Dios ha establecido. Porque si usted no vive conforme a lo que Dios ha establecido, usted no hace la voluntad de Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. No va a haber salvación alguna para usted. Pero cuando usted hace conforme a las Escrituras, cuando usted camina conforme a la voluntad de Dios, cuando usted camina en el Espíritu, bendito y alabado sea el nombre del Señor, escuche lo que dice la palabra del Señor. Porque usted tiene que vivir en el Espíritu. Y dice Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ese cambio total de actitud tiene que ver con la eliminación de la práctica de pecado en su vida. Tiene que ver con la eliminación, gloria sea al Señor, de esa práctica pecaminosa, de ese viejo hombre viciado con sus malos deseos, gloria sea al Señor. Pero en este día precioso, en esta mañana maravillosa, le hacemos una invitación a usted a ese cambio total, a ese cambio, bendito y alabado sea su nombre, de actitud, de dejar de caminar en la carne y ahora pues vivir en el Espíritu. Vivir en la carne es vivir, gloria sea al Señor, en una vida
totalmente de pecado en una vida, gloria sea al Señor, conforme a los rudimentos de este mundo, de esta tierra. Pero usted, bendito y alabado sea el nombre del Señor, en esta mañana tome la decisión, gloria sea al Señor, de servir a Dios. En este día tome la decisión de alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios. Venga a sus caminos en esta mañana. Tome la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Porque si no ocurre eso, gloria a Dios, si no ocurre ese cambio total de actitud en su vida, está perdido. Por eso dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pero para que vengan esos tiempos de refrigerio, tienen que ser borrados sus pecados. Y el único que puede borrar sus pecados es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores. Aleluya. Así que usted en esta mañana tome esa decisión sabia. Tome la decisión, gloria sea al Señor, de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y de su alma. Es su oportunidad el día de hoy. Hoy es la oportunidad que Dios le da de tener ese cambio verdadero. Arrepiéntase, conviértase, gloria sea al Señor, en este día precioso, en este día maravilloso que Dios le da esta oportunidad. Gloria a Dios, gloria sea al Señor, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Qué más nos dice en este libro de Romanos? En este capítulo del libro de Romanos, gloria sea al Señor, la palabra de Dios, santo es el que vive, bendito y alabado sea su nombre. ¿Qué más nos dice el libro de Romanos en el capítulo 8? Nos habla, gloria sea al Señor, acerca, gloria a Dios, de la carne y nos habla del Espíritu. Gloria sea al Señor, dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y es ahí el cambio, mi amigo, mi amiga. Ahí ese es el cambio que tiene que haber en la vida del ser humano. Es ahí el cambio que tiene que haber en cada persona. Cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ya no va a ser el mismo, porque la Escritura, si usted ve en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17, gloria sea al Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo allá a 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17, gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Y ahí la palabra del Señor nos enseña de que ya no somos los mismos. Ya no podemos caminar haciendo lo mismo. Que tiene que haber un nuevo cambio. Que tiene que haber una transformación en su vida. Y esa transformación es a través del nuevo nacimiento. Esa transformación tiene que ver que Dios arranca, quita de usted ese corazón de piedra y pone un corazón de carne y pone de su espíritu en su espíritu, y usted pasa a ser un hijo de Dios, y como hijo de Dios, gloria sea al Señor, va a hacer lo que el Padre dice a través de las Escrituras. Gloria sea al Señor. Dice el libro de
Segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 y 17, dice: de modo que nosotros de aquí en adelante, cuando usted acepta a Cristo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso es lo que hace Dios en la vida del hombre, eso es lo que hace Dios en la vida del ser humano, y ese es el cambio total de actitud, porque dice: de modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas, todas, absolutamente todas. Y cuando dice todas son hechas nuevas, es sin excepción toda su manera de vivir, toda su manera de ser, todas sus actitudes, su conducta, su manera de pensar y de actuar es diferente. Es diferente, amado hermano, amada amiga. Así que a partir de hoy, acepte a Cristo como su Señor y Salvador, nazca de nuevo para que camine conforme al Espíritu Santo, conforme a la nueva vida, conforme a lo que Dios va a depositar en su corazón. Va a arrancar ese corazón de piedra, va a poner un corazón de carne, va a poner de su espíritu en su espíritu. Qué precioso y maravilloso que Dios transforma nuestras vidas. ¿Qué más nos dice Romanos acerca de ese cambio de actitud, de ese cambio que tiene que haber en nuestras vidas? Romanos 8, volvamos a Romanos 8. Gloria sea al Señor, porque aquí en este capítulo nos habla mucho acerca de la carne y también nos habla de la vida en el Espíritu, porque tiene que haber ese cambio de actitud, tiene que haber ese cambio, bendito y alabado sea el nombre del Señor, tiene que haber ese cambio total en la vida del hombre. Si no hay ese cambio total, está totalmente perdido. Pero hoy le invitamos pues que usted se acerque a Cristo y le acepte como su Señor y su Salvador. Gloria sea al Señor. Así que en esta mañana usted está invitado a aceptarlo a Él como Señor y Salvador de su vida y de su alma. Esta es su oportunidad, este es el día que Dios le da esa oportunidad de tener ese cambio de vida, ese cambio de actitud, ese cambio de pensamiento. Dice Romanos capítulo 8, en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si no hay ese cambio total de actitud, gloria sea al Señor, si no hay ese cambio total de actitud en su vida, gloria sea al Señor, si no hay ese cambio total en la vida suya y en la mía, si no hay ese cambio, no vamos a tener vida y paz. No vamos a tener esa vida eterna. No vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos, dice la palabra que allá
carne ni sangre no entrará. Por eso que el cambio de vida suyo y mío tiene que ser espiritual. Tenemos que vivir conforme al Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino que caminando conforme, gloria sea al Señor, a la voluntad de Dios. Así que en esta mañana, gloria sea al Señor, sea usted tomando el camino hacia la salvación. Marcos capítulo 1, verso 15, gloria sea al Señor. Evangelio según San Marcos capítulo 1, verso 15, palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Busque la escritura, busque la palabra, busque su Biblia, porque esta es donde está la verdad. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Julio César Ceballos Zambrano, gloria sea al Señor. Saludos fraternos, amado hermano. Un abrazo a la distancia. Que Dios bendiga su vida, su hogar, su matrimonio, su ministerio. Dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús hace una invitación al arrepentimiento. Jesús hace un llamado, gloria sea al Señor, a que crean en el evangelio. Y ese arrepentimiento, bendito y alabado sea su nombre, es el abandono del pecado. No es de arrepentirse en este momento y luego volver a hacer lo mismo, volver a caminar en el pecado, sino que es de dejar esa actitud y que hay un cambio verdadero en cada una de nuestras vidas. El creer en el evangelio es creer en Jesucristo. El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Y cuando usted escucha esa noticia de que hay un solo camino para ir al reino de Dios, es cuando usted tiene que escoger ese camino verdadero, ese camino que es Jesucristo. Dice que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dice nadie, en absoluto es nadie. Nadie. Quiere decir ninguno, ni tan solo uno, cuando dice nadie. Por eso dice que los días serán acortados a causa de los justos. Porque si no, nadie sería salvo. O sea, ninguno de nosotros seríamos salvos. Ni los pastores, ni los ministros, ni los evangelistas. Absolutamente nadie sería salvo. Por eso esos días serán acortados a causa de los hijos de Dios. Pero usted en esta mañana tome esa decisión de ser un hijo de Dios. ¿Qué hago para ser hijo de Dios? Dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es ahí donde se experimenta ese nuevo nacimiento. Es ahí donde se experimenta ese cambio de vida, ese cambio de actitud. Es ahí donde experimenta el nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios. Es ahí donde se experimenta, gloria sea al Señor, ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Porque lo que es nacido, dice, de la carne, carne es, o sea, pecado. Lo que es nacido de la carne es pecado. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Escuche bien. Porque andan conforme a la carne.
¿Qué habla la palabra acerca de los que andan en la carne? ¿Qué acontece con los que andan conforme a la carne, con los que no han nacido de nuevo? Por eso usted en este día le invito a que acepte a Cristo como su Señor, su Salvador, y nazca de nuevo. Que usted en esta mañana, gloria sea al Señor, se arrepienta, se convierta y crea en el Evangelio, crea en estas buenas noticias, en esta nueva de salvación. Por eso dice que Jesús vino a predicar un Evangelio. Jesús no trajo una religión, Jesús no trajo, gloria sea al Señor, un dogma, sino que vino a predicar el Evangelio de salvación, las buenas noticias de que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo el Salvador. Dice la Escritura en Romanos acerca de los que viven según la carne. Por cuanto los designios de la carne, escuche bien, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mientras el hombre vive en la carne, quiere cambiar su vida. Mientras el hombre vive en la carne, quiere cambiar su actitud. Mientras el hombre vive en la carne, gloria sea al Señor, quiere salir del pecado, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque vive en la carne y los deseos de la carne. Eso es lo que él va a hacer. Él va a cumplir con los deseos de la carne. Pero cuando el hombre nace de agua y de espíritu, cuando el hombre nace de nuevo, es un hombre espiritual y él va a hacer, gloria sea al Señor, lo que el Espíritu le diga. Él va a ser conforme al Espíritu. Pero mientras usted vive en la carne, es un enemigo de Dios, gloria sea al Señor, porque así lo dice aquí la palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mientras el hombre vive en la carne, no se va a sujetar a Dios, no se va a someter a la ley de Dios, porque no va a poder. Porque la lucha, gloria sea al Señor, la pelea del hombre es espiritual, pero cuando el hombre no conoce esta vida espiritual, no ha nacido de nuevo, no puede hacerle frente al pecado. Porque esta es la fe que vence al mundo, dice la palabra del Señor. Y la fe que vence al mundo es cuando usted nace de nuevo. Entonces usted se va a someter a Dios. Entonces usted va a creer en Dios. Usted va a creer a la palabra, no le va a creer a lo que el mundo le presente. Por eso aquí la palabra del Señor nos habla, bendito y alabado sea el nombre del Señor, sobre lo que hace el hombre espiritual. Y el hombre espiritual busca a orar en la madrugada. Lo primero que hace el hombre espiritual cuando se levanta es orar, clamar al Dios de los cielos que no lo deje caer en tentación. Esa línea que dice en la oración del Padre Nuestro, mi amigo, mi amiga, quizá usted lo sabe, lo repite, pero no tiene ese conocimiento espiritual de esa oración. Que dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero para que no lo deje Dios caer en tentación y lo libre del mal, usted tiene que caminar en el Espíritu, porque si no, no se va a poder someter para que Dios no lo deje caer en el mal. Porque la palabra claramente nos dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero si usted no vela y no ora, no clama, no pide para que Dios lo guarde, si usted mismo camina a buscar el pecado, es porque usted quiere complacer los deseos de su carne. Pero si usted no vive según la carne, sino conforme al Espíritu, gloria sea al Señor, es que usted, el Espíritu Santo, mora dentro suyo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso es importante que usted no tenga, gloria sea al Señor, ese comportamiento ya en su vida. Si usted tiene los mismos comportamientos de antes, su misma actitud de antes, usted no ha nacido de nuevo. Usted no es un verdadero creyente. Usted no es un verdadero cristiano.
Porque un verdadero cristiano ha hecho morir la carne con sus viejos deseos y pasiones, dice la Escritura. De que es difícil, sí es difícil, pero no es imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Y si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces tiene que tomar una nueva actitud de vida. Y si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor, su Salvador, hoy, esta mañana, tiene esa oportunidad, mi amigo, mi amiga. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador, hoy es la oportunidad que Dios le presenta. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versos 8 y 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, usted no es agradable delante de Dios, ni nada de lo que usted haga es agradable delante de Dios. Hay gente que dice, no, si Él está conmigo, lo tengo en mi corazón. No sé si usted lo tenga en su corazón, porque la palabra dice lo contrario. Y lo que la palabra nos dice, eso es lo fiel, eso es lo verdadero. Y usted, lo único que tiene que hacer para ser salvo es creer en Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador. Esa es la oportunidad que el Señor le da en esta mañana. Hoy, esa oración, ese clamor de este día, es de dar gracias a Dios que todavía está con vida. Y mientras tenga vida y esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús, que Él viene pronto. Dice la Escritura que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero esta actitud de vivir en paz y en santidad es cuando usted acepte a Cristo como Señor y Salvador. Cuando experimente ese nuevo nacimiento. Cuando hay ese nuevo cambio de actitud en su vida. Cuando ya no viva conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la palabra del Señor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es de Él. Así que esté escuchando, mi amigo, mi amiga, viendo en esta mañana, según la Escritura. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa justicia otorgada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su muerte expiatoria, ahí en la cruz del Calvario. Así que esta mañana le animamos a usted, mi amigo, mi amiga, a que nazca de nuevo, a que haya ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, porque, gloria a Dios, eso es lo que tiene que experimentar. Proverbios capítulo 4, verso 26. Porque hay que examinarse. Usted y yo tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que examinar nuestro caminar día a día. Proverbios capítulo 4, verso 26 y 28. Porque Dios siempre va a probar su corazón. Dios siempre va a ver lo que hay en su corazón. Y Dios, en su palabra, manda que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Porque de él mana la vida. Pero si en el corazón del hombre hay rencor, en el corazón del hombre hay resentimiento, en el corazón del hombre hay odio, en el corazón del hombre, gloria sea al Señor, hay maldad y iniquidad. Si en el corazón del hombre no hay perdón, un perdón verdadero, no se ha convertido totalmente. Si en el hombre todavía hay cosas guardadas en su corazón,
Si no ha perdonado, no ha nacido de nuevo. Acá el Señor, porque tiene que haber ese cambio de conducta. Dice Proverbio 24:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Todos quiere decir sin excepción. Dice examina. ¿Qué es examinar? Examinar quiere decir con revisar, tomar en cuenta meticulosamente cada una de las cosas que hacemos, cada una de nuestras actitudes. Y si usted nace de nuevo, tiene que haber un cambio de actitud. El corazón y el mío. Hay alguien que examina su corazón. Hay alguien que conoce todos los pensamientos suyos y míos. Y a Él no le podemos mentir. A Él no lo podemos engañar. De Él no nos podemos librar. De Él no nos podemos burlar. Así que el día de hoy le invitamos a nacer de nuevo. Le invitamos a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Examina, dice la palabra, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Pero si usted está caminando al pecado, usted camina a la droga, al alcohol, al asesinato, al asalto, al robo, al hurto. Ustedes sus pies lo están llevando, gloria sea al Señor, al tráfico de armas, tráfico de drogas, o al homosexualismo. Sus pies lo están llevando, gloria a Dios, a la discoteca, a las cosas del mundo. Sus pies lo están llevando, gloria sea al Señor, a que ande en camino de perversidad. No ha experimentado el nuevo nacimiento, porque no hay ese cambio de actitud en su vida. Usted sigue viviendo según los deseos de la carne, y la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Todos sus caminos sean rectos, dice la palabra. Y hay un consejo, dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Aparta. Dios le está llamando a apartarse de ese mal camino. Una cosa es decir que es cristiano y otra cosa es ser cristiano. Una cosa es decir que cree y otra cosa, gloria sea al Señor, es haberse arrepentido y convertido. Porque muchas personas dicen que creen, pero el creer, gloria sea al Señor, tiene que ver con sometimiento a Dios. El creer tiene que ver con vivir conforme a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero si usted, mi amigo, mi amiga, no puede hacerlo, si usted no lo está haciendo, es porque no ha nacido de nuevo. No ha conocido a Cristo. Y el Espíritu de Cristo no está en usted. Y si el Espíritu de Cristo no está en usted, usted no es de Él. Y si no es de Cristo, gloria sea al Señor, ¿de quién será? Si no es de Cristo, es porque el Espíritu de Cristo no está en usted. Pero esta mañana le invitamos que cambie de dueño, que cambie de actitud, que pase de muerte a vida, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo hago para aceptar a Cristo? ¿Qué hago para aceptar a Cristo? Todo está escrito en la Escritura, amiga. Todo está aquí escrito. No nos podemos inventar nada. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo le recibo? ¿Qué hago para recibirlo? Romanos
capítulo 10, verso 8 al verso 10. Gloria sea al Señor. Libro de Romanos, capítulo 10, gloria sea al Señor. Romanos capítulo 10 del verso 8 al verso 10. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Dice más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? El evangelio del reino de Dios. Aquello que vino Jesucristo trayendo esta tierra y predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la palabra de fe que le predicamos, amigo y amiga. Esta es la palabra de fe que debe de entrar en su corazón en este día. Esta es la palabra de fe que tiene que entrar en su corazón para que Dios arranque ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Para que ponga de su espíritu en su espíritu, para que ya no satisfaga los deseos de la carne, sino que haya un nuevo cambio de actitud, un cambio total de actitud en su vida, en un nuevo nacimiento. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer en el evangelio. Por eso dice, y confesar con su boca. ¿Por qué? Romanos 10:10 dice: porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11 dice: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que en él no cree no verá la vida, dice la palabra, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero en esta mañana le invitamos que lo acepte como su Señor, como su Salvador. Alcance la salvación, la vida eterna, mi amado amigo, porque Cristo viene pronto. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Y con esto vamos a ir terminando en este día. Dice la palabra aquí: yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es importante velar, es importante cuidar, es importante que usted busque la salvación y la vida eterna. Bienaventurado el que vela, que guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Su vergüenza es el pecado, su vestidura es la santidad, su vestidura es son sus actitudes que tiene que guardar como una persona que ha nacido de nuevo. Si usted hoy aceptó a Cristo, si hoy usted acepta a Cristo, cambiará una ropa. El pecado tiene que despojarse, esa es su ropa vieja, el pecado, y póngase una ropa nueva, que es la santidad, su vida espiritual en Cristo Jesús. Le invitamos en esta hora, si usted desea tener un cambio total de actitud, a nacer de nuevo, de agua y de espíritu, para que ya no viva según la carne, sino conforme al espíritu. Porque Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Si usted no quiere ir a esa condenación eterna, hoy es su oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y si quiere hacerlo,
y se quiere reconciliar con Dios, esta es su oportunidad esta mañana de que haya un cambio total de actitud en su vida. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Ya a nadie conocemos según la carne. Si a nadie quiere ya conocer según la carne, tiene que haber ese cambio total de actitud en su vida. Arrepentirse, convertirse, quiere decir transformación, pasar de un estado, de una forma a otra. Pase de muerte a vida, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Invito a que haga esta oración juntamente conmigo, aceptando a Cristo. Y repita y diga: Señor Jesús, esta mañana he escuchado tu palabra, el Evangelio de salvación. He escuchado sobre el arrepentimiento. He escuchado, Señor, que tú eres el único que puede cambiarme. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Me reconcilio contigo, Señor, en este día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de él jamás. Y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Y ayúdame a cambiar, Señor. Ayúdame a tener un nuevo cambio de actitud, para no avergonzar este Evangelio. Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración de hoy en adelante, sigue estos 3 consejos bíblicos. Ore todos los días, porque la palabra nos manda a velar. Y lea la palabra del Señor, para que la palabra le enseñe a caminar en santidad. La palabra es lo que nos va a santificar día a día. Es lámpara a nuestros pies, dice la palabra, y lumbrera a nuestros caminos. Así que lea cada día. Y asista a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una evangélica, mi amigo. No una religión, sino una comunión con Cristo Jesús, verdaderamente. Para yo no caminar según la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias y Padre Jesucristo, sea cada una de sus vidas. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva semana de transmisión. Gracias por este día precioso. Gracias por lo que nos has permitido hacer. Gracias por poner tu palabra en nuestras bocas, en nuestros corazones, para poder ponerlos por obra. Gracias, Señor amado, por los que sanaste. Gracias por las almas que rescataste. Gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Vamos a salir de este lugar de transmisión. Madre, de tu presencia, llévanos con tus más ricas bendiciones a cada uno de nuestros quehaceres diarios. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Si Cristo no ha venido, estaremos nuevamente mañana con ustedes en este su programa La Salvación, que estará transmitiendo, estará predicando el día de mañana nuestro amado hermano Marcelino Vera, gloria sea al Señor, desde el recreo, en este mismo su programa La Salvación, a través de este mismo Facebook, a través de radio y televisión, La Voz de Dios. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas. Amén.